El golpe en la ventana me estremeció. Era tarde, mi esposo estaba en el trabajo, y el silencio de la casa se rompió con aquel sonido suave, insistente. Me acerqué, temblando. Cuando abrí la cortina, lo vi, el vecino, con los ojos encendidos, con una sonrisa atrevida. No dijo nada, solo levantó la mano y me señaló hacia afuera. Mi corazón se desbocó. Sabía que era peligroso. Sabía que el pueblo habla de todo. Y, aún así, abrí la ventana. Y en ese instante, mi vida dejó de ser la misma. El sol de la mañana siempre entraba de la misma manera por la ventana de mi cocina, bañando con una luz dorada las baldosas gastadas y el mantel de flores que mi madre me había regalado cuando me casé. Afuera, el gallo del vecino cantaba con insistencia, los perros ladraban en la distancia y el rumor del pueblo empezaba a despertar. Mi esposo, como cada día, ya estaba en el trabajo. Salía temprano, mucho antes de que yo abriera los ojos, con las botas embarradas y el almuerzo envuelto en un pañuelo que yo misma preparaba la noche anterior. Trabajaba duro, en el campo y también en obras cuando lo llamaban, y aunque yo lo admiraba por su esfuerzo, también me dolía la soledad que me dejaba cada día. Vivíamos en una casa modesta, de paredes encaladas, con un pequeño huerto detrás donde cultivaba tomates, pimientos y algunas hierbas que me daban orgullo cuando venían las vecinas a pedirme. La calle era de tierra, y frente a mi casa se levantaba la del vecino, un hombre fuerte, de manos grandes, que siempre encontraba pretextos para acercarse, que si me traía leña, que si me ayudaba a reparar la cerca, que si quería probar un poco de vino casero. Yo sonreía, agradecida, pero en el fondo sentía algo más, algo que no me atrevía a nombrar. Ese día, la mañana transcurrió lenta. Limpié la casa, tendí la ropa en el patio y me quedé un buen rato mirando cómo el viento jugaba con las sábanas blancas. El aire traía olor a pan recién horneado de la panadería de la plaza, y el murmullo de las mujeres que pasaban con cántaros de agua sobre la cabeza. Todo parecía tan cotidiano, y sin embargo, dentro de mí, había un murmullo distinto, un zumbido que me hacía sentir viva y ansiosa, como si algo estuviera a punto de suceder. Al caer la tarde, cuando el sol ya no quemaba tanto y el silencio de las casas se hacía más profundo, escuché aquel sonido. Un golpecito en mi ventana. Me quedé quieta, con el corazón latiendo en los oídos. Creí que era mi imaginación, pero volvió a repetirse, un toque suave, insistente, como si alguien supiera exactamente cómo llamar sin despertar sospechas. Me acerqué despacio. Corrí apenas la cortina y lo vi. Era él. El vecino. Sus ojos oscuros brillaban con un atrevimiento que me dejó sin aliento. Estaba apoyado en la pared, como si aquel fuera su lugar natural, como si me hubiese estado esperando toda la vida. Abre, murmuró, apenas moviendo los labios. No sé qué me poseyó en ese instante. Sentí miedo, sí, pero también una corriente de calor que me recorrió la piel. Sabía que si alguien del pueblo me veía, las lenguas no callarían jamás. Sabía que si mi esposo llegaba antes de lo previsto, mi vida entera podía venirse abajo. Pero también sabía que había pasado demasiadas tardes sola, mirando por esa ventana, esperando que algo, lo que fuera, viniera a sacudirme. Deslicé los dedos por el pestillo y abrí apenas, lo suficiente para que entrara el aire y con su olor, mezcla de sudor, tierra y vino. Ese olor masculino, fuerte, que me mareó más que cualquier perfume caro. Él sonrió, y en su sonrisa vi la promesa de todo lo prohibido. ¿Me dejas pasar?, susurró. No contesté. Solo aparté un poco más la cortina. Y en ese gesto, más que en cualquier palabra, le entregué la llave de un mundo que hasta entonces había guardado bajo cerrojo. Cuando le abrí la ventana, el aire de la tarde entró con un murmullo tibio, cargado de olor a leña húmeda y al campo que se iba apagando. Él no dudó, con un movimiento ágil, se apoyó en el alféizar y, antes de que pudiera reaccionar, ya estaba dentro de mi cocina. El suelo crujió bajo el peso de sus botas y mi corazón crujió con él. Sentí que el mundo entero podía escuchar los latidos que me desbordaban en el pecho. Nadie me ha visto, me dijo en un susurro, acercándose tanto que podía sentir el calor de su aliento. Yo no contesté. No podía.
Mis labios estaban secos, mi garganta cerrada. Solo lo miraba, con una mezcla de miedo y deseo que me paralizaba. Su presencia llenaba la habitación. El hombre traía consigo el olor del vino y del trabajo al sol, un olor que se mezclaba con el de mi cocina, donde aún quedaba el rastro del guiso que había preparado al mediodía. El contraste era embriagador, lo cotidiano y lo prohibido chocaban en ese pequeño espacio como dos ríos que se encuentran con fuerza. Tu marido no volverá hasta tarde, añadió, y esa certeza me estremeció más que cualquier caricia. ¿Cómo lo sabía? ¿Cuánto me observaba desde la distancia? Mis manos temblaban. Quise apartarme, pero sus dedos ya rozaban los míos, ásperos, calientes, llenos de vida. No deberías estar aquí, murmuré, aunque mi voz sonaba más como un ruego que como una orden. Y tú no deberías mirarme así, contestó él, con media sonrisa. Entonces lo comprendí, desde hacía tiempo yo lo había invitado con mis miradas fugaces, con las sonrisas a medio trazar, con los gestos pequeños que creía inocentes. Había sido yo quien abrió la puerta mucho antes de abrir la ventana. Se acercó un paso más y mi espalda tropezó con la mesa de la cocina. Los platos vibraron levemente, como si también ellos tuvieran miedo de lo que iba a ocurrir. Afuera, los grillos empezaban su canto, y dentro, el silencio era tan espeso que cada respiración parecía un trueno. Él me levantó la barbilla con un dedo, obligándome a mirarlo a los ojos. En su mirada no había duda, no había culpa, solo un deseo crudo, directo, que me atravesó como un rayo. Yo cerré los ojos un instante, intentando recordar la cara de mi esposo, su voz, su risa cansada. Pero esa imagen se desdibujó rápidamente, reemplazada por la cercanía ardiente de aquel vecino que, sin permiso pero con certeza, inclinó su rostro hacia el mío. El primer roce fue apenas un suspiro, sus labios sobre los míos, tibios, probando, tanteando. El segundo ya fue una embestida más firme, un beso que me arrancó el aire y me devolvió algo que no sabía que había perdido. Sus manos se posaron en mi cintura, fuertes, seguras, y yo sentí como mis piernas cedían bajo el peso de aquella descarga eléctrica que me atravesaba de pies a cabeza. Quise resistirme, pero la verdad es que llevaba demasiado tiempo esperando ese instante. Lo supe en el modo en que mi cuerpo respondió solo, buscándolo, pegándose al suyo. Mi corazón golpeaba como un tambor, no de miedo ya, sino de hambre. Hambre de sentirme deseada, vista, devorada. El beso se volvió torbellino. Mis dedos, como traicioneros, buscaron su cuello, su cabello corto, áspero bajo la yema de mis manos. Afuera, alguien pasó por la calle con pasos apresurados, y los dos nos quedamos en suspenso, respirando agitados, con las bocas aún unidas. El riesgo era parte del fuego. El peligro hacía que todo ardiera más. Si quieres que me vaya, lo haré ahora mismo, susurró contra mis labios, con la voz ronca. Yo lo miré, con el rostro encendido, el pecho subiendo y bajando desbocado. Y entonces entendí que ya no había vuelta atrás. Quédate, dije, apenas audible, pero suficiente. Él sonrió, y en ese instante, mientras el mundo seguía su curso afuera, dentro de mi cocina comenzó una historia que cambiaría para siempre mi vida. El silencio se volvió espeso, casi insoportable. Sentía cada segundo como una eternidad. Él estaba allí, de pie frente a mí, tan cerca que podía contar las gotas de sudor en su frente, la tensión en la comisura de sus labios, el brillo oscuro de sus ojos. Afuera, el pueblo seguía con su vida. Los últimos carros de leña pasaban por la calle, el murmullo de las vecinas regresaba del río con los baldes de agua, y la campana de la iglesia sonaba a lo lejos anunciando la misa de la tarde. Todo parecía tan normal, pero dentro de mi cocina el mundo se había detenido. Él me acarició la mejilla con la yema de sus dedos. Tenía las manos ásperas, marcadas por el trabajo duro, y ese roce me encendió más que cualquier caricia suave. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo entero, como si hubiera estado esperando esas manos desde siempre. Me apretó la cintura y me levantó apenas, sentándome sobre la mesa. Los platos vibraron, y el olor de la madera, mezclado con el aroma de mi propio guiso, se volvió un perfume prohibido. Su boca volvió a buscar la mía, esta vez con hambre.
Me besaba como un hombre que llevaba tiempo conteniéndose, como alguien que sabía que ese instante no se repetiría si no lo tomaba ahora. Yo me dejé arrastrar por esa intensidad, por ese deseo bruto que no se parecía en nada a lo que había conocido antes. Su lengua se adentró en mí, y mis manos, casi sin control, se aferraron a sus hombros fuertes. El miedo me atravesó en un instante cuando escuché pasos en la calle. El sonido de alguien que pasaba, quizás un vecino, quizás un niño corriendo. Nos quedamos congelados, los dos respirando fuerte, con el pulso desbocado. Si alguien nos descubría, sería el escándalo del pueblo. Y aún así, cuando el ruido se alejó, nuestras bocas volvieron a encontrarse con más fuerza, como si el peligro nos empujara a arder más. Te he imaginado tantas veces, me susurró al oído, con una voz grave que me hizo estremecer. Yo cerré los ojos, dejando que ese murmullo se hundiera en mí. La confesión me hizo sentir deseada, escogida, como nunca antes. Sus manos recorrieron mis piernas, subiendo despacio, deteniéndose apenas en mis rodillas antes de avanzar más arriba. Cada centímetro que ascendía era como un incendio que me consumía. Yo quería detenerlo, pero mi cuerpo lo llamaba. Era como si mis músculos, mi piel, mi sangre entera se hubieran puesto de acuerdo en traicionar mis pensamientos. Lo atraje hacia mí, y su pecho duro se pegó al mío. Sentí el latido de su corazón contra el mío, dos tambores desbocados chocando en la penumbra de mi cocina. El mundo entero desapareció, no había marido, no había pueblo, no había juicios ni culpas. Solo él y yo, respirando el mismo aire, ardiendo en la misma llama. Él me bajó de la mesa con suavidad, apoyándome contra la pared. El reboque frío contrastaba con el calor que me recorría la espalda. Sus labios descendieron por mi cuello, y cada beso era un sello, una marca que me decía, ya no eres la misma. Yo gemí bajito, temiendo que alguien pudiera escucharnos, pero incapaz de callar del todo. La tensión se volvió insoportable. Todo en mí clamaba por ese momento, y aún así una parte de mi mente seguía gritando el peligro, tu esposo, los vecinos, las lenguas del pueblo. Pero la otra voz, la que nacía de lo profundo de mi vientre, era más fuerte, ahora, aquí, no importa nada más. Cuando sus manos se aferraron a mi cintura con decisión, comprendí que el paso estaba dado. No había regreso posible. Yo misma lo había elegido, con mis miradas, con mi silencio, con ese gesto de abrir la ventana. Lo miré a los ojos, con la respiración agitada, y le dije en un susurro que apenas era audible. Hazlo. Y en ese instante, en esa cocina sencilla de un pueblo donde todos se creen conocedores de la vida de los demás, empezó mi verdadero secreto. El tiempo dejó de existir. No sé si pasaron segundos o minutos, solo recuerdo la presión de sus manos en mi cintura y el calor de su cuerpo pegado al mío. La cocina, con sus paredes encaladas y el suelo de madera crujiente, se volvió un santuario secreto, un lugar donde lo prohibido tenía permiso para florecer. Afuera, el canto de los grillos y el murmullo de voces lejanas parecían una música ajena, incapaz de atravesar el fuego que nos consumía dentro. Él me miró fijo, con una intensidad que me atravesó. Sus ojos no pedían, ordenaban. Y yo, lejos de resistirme, sentí que estaba preparada para obedecer. Nunca antes había experimentado algo así, la sensación de entregarme por completo, de no tener control y, al mismo tiempo, de sentirme más viva que nunca. Sus labios descendieron por mi cuello con lentitud, dejando un rastro húmedo que me hizo estremecer. Cada beso era como un golpe de martillo en la muralla de mi autocontrol, hasta que la última piedra cayó y me rendí sin reservas. Sus manos, fuertes y ásperas, exploraban mi cuerpo con una seguridad que me hacía arder. Me rozaba apenas, como si conociera los caminos ocultos de mi piel, como si hubiese estudiado cada pliegue en secreto durante años. Me alzó de nuevo y me apoyó sobre la mesa. El mantel de flores, que tantas veces había visto cubierto de platos y tazas, se volvió el escenario de algo que nunca habría imaginado. La madera vibraba bajo mis manos mientras él se inclinaba sobre mí, devorándome la boca, reclamando cada suspiro que salía de mis labios. Intenté contenerme, morderme para no gemir, pero era imposible. Cada caricia suya me arrancaba un sonido, una confesión que se escapaba sin que pudiera detenerla.
Y cada vez que yo temblaba, él sonreía contra mi piel, como si disfrutara del poder de descubrirme, de hacerme perder el control. El riesgo nos envolvía como una sombra. En cualquier momento, alguien podía pasar por la calle, escuchar un ruido extraño, asomarse. Mi esposo podía volver antes de tiempo. Esa posibilidad me helaba y, a la vez, me encendía más. Nunca había sentido algo tan intenso, la culpa mezclada con el deseo, el miedo fundiéndose con el placer. Él me susurró al oído, con la voz ronca, mientras sus manos seguían explorándome. «Eres mía ahora». La frase me atravesó como un relámpago. Cerré los ojos y me entregué, sin pensar en nada más. El calor subió, desbordando cada rincón de la cocina. La mesa rechinaba bajo nosotros, y yo ya no podía distinguir mis latidos de los suyos. Éramos dos cuerpos fundiéndose, buscando algo que no sabíamos que nos faltaba hasta ese instante. Cada movimiento era urgente, intenso, como si supiéramos que aquel momento era un tesoro robado que debíamos aprovechar antes de que alguien lo arrebatara. La primera ola me sacudió sin aviso, arrancándome un gemido que intenté sofocar contra su hombro. Mi cuerpo entero se arqueó, vibrando con una fuerza que jamás había experimentado. Él me sostuvo con firmeza, acompañando cada estremecimiento, bebiéndose cada temblor. Y cuando lo sentí rendirse también, con un suspiro profundo contra mi cuello, comprendí que los dos acabábamos de cruzar una frontera sin retorno. Quedamos un instante en silencio, respirando agitados, con la piel pegajosa y los corazones desbocados. El mundo seguía su curso afuera, alguien reía en la plaza, un perro ladraba, la campana volvió a sonar. Pero para mí, nada sería igual después de aquella tarde. Lo miré a los ojos, aún temblando, y supe que ese secreto recién comenzaba. Después de aquel torbellino en mi cocina, el silencio se volvió insoportable. Él se apartó despacio, acomodándose la camisa, mientras yo aún estaba sentada en la mesa, con el corazón galopando y la respiración entrecortada. El mantel arrugado, los platos torcidos, el olor a sudor y deseo impregnando el aire, todo era testigo de lo que acababa de ocurrir. Y ese testimonio invisible me aterrorizaba. «Nadie lo sabrá», me dijo en voz baja, casi como una promesa. Yo asentí, incapaz de responder. Tenía las mejillas encendidas y el cuerpo vibrando todavía. Pero en el fondo, el miedo me arañaba. ¿Y si alguien nos había visto? ¿Y si algún vecino había notado su entrada por la ventana? En un pueblo pequeño, los secretos no duran. Todo se sabe. Él me acarició la mejilla antes de irse, con esa seguridad que me desarmaba. Saltó otra vez por la ventana con la misma agilidad con la que había entrado, y en segundos ya no estaba. Solo quedaba yo, con el corazón hecho un tambor y la certeza de que mi vida había cambiado para siempre. Me levanté, recogí la mesa con manos temblorosas, intentando borrar cualquier huella. Lavé los platos 2 veces, fregué la madera como si pudiera borrar el calor de su piel que aún sentía en mi espalda. Pero por más que limpiara, el recuerdo estaba ahí, latiendo conmigo. Cuando mi esposo regresó esa noche, cansado, con la ropa manchada de tierra y el cuerpo rendido, yo lo recibí como siempre, con la cena caliente y una sonrisa tímida. Él no sospechaba nada. Me habló de la jornada, de los hombres con los que había trabajado, de la paga que esperaba a fin de mes. Yo asentía, fingiendo atención, mientras en mi interior ardía todavía el fuego del vecino. Cada vez que mi esposo me miraba a los ojos, sentía que podía descubrirlo, que mis pupilas llevaban grabado el secreto. Pero no. Él solo me veía como siempre, su mujer fiel, tranquila, dedicada al hogar. Esa noche, cuando se acostó a mi lado y cayó rendido en un sueño profundo, yo permanecí despierta. Escuchaba su respiración pausada y, al mismo tiempo, recordaba la otra, la entrecortada, la urgente, la que había compartido con el vecino unas horas antes. Me cubrí con la sábana, apretando las piernas, avergonzada de mí misma, pero incapaz de arrepentirme. Los días siguientes fueron una prueba. Cada vez que salía al patio, temía encontrar miradas curiosas. Cada vez que pasaba por la calle, sentía que las vecinas murmuraban a mis espaldas.
quizás era solo mi culpa proyectada en ellas, pero el peso era real. Y lo peor era que, por más miedo que tuviera, mi cuerpo lo reclamaba. Una tarde, mientras llevaba ropa al río para lavar, me crucé con la mujer del herrero. Ella me saludó con su sonrisa franca de siempre, pero yo sentí un escalofrío. ¿Habría notado algo? El herrero, un hombre robusto, se detuvo a hablar con nosotras y, por un instante, sus ojos recorrieron mi cuerpo de un modo distinto. O quizá fui yo quien lo interpretó así, contaminada ya por el deseo. Volví a casa con las manos húmedas y el corazón inquieto. En mi mente, cada hombre del pueblo se había convertido en una amenaza y, al mismo tiempo, en una tentación. El carnicero que me ofrecía cortes mejores, el panadero que me guiñaba un ojo cuando me daba el pan caliente, el propio alcalde, que en ocasiones se detenía a preguntarme por el huerto. Todos, de repente, eran posibles cómplices de mis nuevas fantasías. Y no solo hombres. Esa misma semana, la esposa del cartero vino a pedirme hierbas para un té. Mientras revisábamos juntas los frascos de vidrio en mi cocina, sus dedos rozaron los míos. Fue un contacto breve, inocente quizá, pero yo lo sentí cargado de electricidad. Me sorprendió mi propia reacción, un temblor inesperado, un calor distinto al que conocía. Me descubrí preguntándome, esa noche, cómo sería ceder no solo a un hombre, sino también al misterio de una mujer. El vecino volvió a aparecer 2 días después, esta vez no en la ventana, sino en la calle, con la excusa de traerme leña. Me habló con naturalidad, como si nada hubiera pasado, pero sus ojos decían otra cosa. Al entregarme los troncos, sus dedos rozaron los míos, y la chispa volvió a encenderse. Yo sabía que lo nuestro no había terminado. Que aquello apenas estaba comenzando. El pueblo tenía sus propios ritmos. Cada día, a la misma hora, el repicar del martillo en la herrería se escuchaba desde la plaza hasta la última calle. Era un sonido metálico, constante, que se mezclaba con el olor a hierro caliente y carbón. El herrero era un hombre fuerte, ancho de hombros, con la piel curtida por el calor del fuego y los músculos marcados por años de trabajo. Su taller estaba siempre abierto, y muchos pasaban a dejarle encargos o a pedirle favores. Yo, hasta entonces, apenas había cruzado palabras con él. Le llevaba a veces algún cazo roto, alguna bisagra de puerta que necesitaba enderezar. Pero después de lo ocurrido con el vecino, mis ojos habían cambiado. Era como si todo hombre del pueblo hubiera adquirido un brillo distinto, como si de repente fueran espejos que me devolvían mi propio deseo. Ese día llevé a la herrería una vieja cerradura que no funcionaba bien en la puerta del gallinero. El calor del taller me golpeó apenas crucé el umbral, el resplandor anaranjado de la fragua, el olor metálico que se mezclaba con sudor y humo. El herrero estaba sin camisa, con el torso brillante de sudor y las manos ennegrecidas por el carbón. Me miró apenas, con un saludo breve. ¿Qué necesitas?, preguntó, con voz grave. Le mostré la cerradura y él la tomó en sus manos grandes, girándola como si pesara nada. Esto se puede arreglar, pero me llevará un rato. ¿Quieres esperar? Asentí. Me senté en un banco de madera, al costado, y lo observé trabajar. El sonido del martillo golpeando el hierro candente llenaba el aire, marcando un ritmo que parecía compás de tambor en mi pecho. Cada golpe suyo era una vibración que me recorría el cuerpo. El sudor le corría por el pecho, bajaba por el abdomen, y yo no podía apartar la mirada. De pronto, se detuvo. Clavó sus ojos en mí, con una mezcla de curiosidad y algo más, algo que me hizo estremecer. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, respondí rápido, bajando la mirada, avergonzada de que pudiera leerme los pensamientos. Pero en el silencio que siguió, sentí que me estaba observando con la misma intensidad con la que yo lo miraba. Ese juego invisible duró apenas unos segundos, pero bastó para encender algo entre nosotros. Cuando terminó de golpear el hierro, dejó la pieza sobre la mesa y se acercó a mí con la cerradura en la mano. Ya está lista, dijo, pero su voz sonaba más baja, más íntima. Me extendió la cerradura y, al tomarla, sus dedos rozaron los míos. Fue un contacto breve, pero cargado de electricidad.
Me recorrió un escalofrío que no supe disimular. Él sonrió apenas, como si hubiera entendido el mensaje que yo intentaba callar. Puedo llevarla yo mismo a tu casa, si quieres, añadió, con naturalidad. Sabía que esa oferta tenía otro trasfondo. Mi corazón se aceleró, pero no fui capaz de negarme. Cerró el taller, se limpió las manos con un trapo y caminó conmigo hasta mi casa. El camino fue corto, pero cada paso era una tensión creciente. Yo lo sentía enorme a mi lado, fuerte, como un animal que podía devorarme en cualquier momento. Al llegar, entramos juntos al gallinero. El olor a paja y a tierra húmeda nos envolvió. Él se agachó para colocar la cerradura y yo lo observaba desde atrás, el movimiento de su espalda, los músculos tensos. Cuando se incorporó, estábamos demasiado cerca. Su pecho casi rozaba el mío. «Listo», murmuró. Pero no se apartó. El silencio nos rodeó, roto solo por el cacareo lejano de las gallinas. Sus ojos bajaron a mis labios y, antes de que pudiera reaccionar, ya me estaba besando. Fue un beso áspero, cargado de fuego, con el sabor a hierro y humo todavía en su boca. Yo respondí con un gemido ahogado, sorprendida por la urgencia, por la fuerza con que me atraía contra él. Su cuerpo era duro, poderoso, y me sujetaba como si pudiera romperme y protegerme al mismo tiempo. Mis manos se aferraron a su espalda, sintiendo la piel caliente y sudorosa. El olor del taller todavía estaba en él, mezclado ahora con el de la paja. Todo ocurrió con rapidez, como un incendio que nadie puede detener. Me apoyó contra la pared de madera del gallinero, su boca recorriendo mi cuello, sus manos recorriendo mi cintura, y yo no pude ni quise resistirme. El riesgo era aún mayor, las vecinas podían pasar por el patio, alguien podía escuchar los ruidos. Pero esa posibilidad solo avivaba el fuego. El primer gemido se me escapó sin control, y él lo apagó con otro beso. La madera crujió bajo nuestros movimientos, el aire se llenó de respiraciones agitadas, y yo sentí que mi cuerpo vibraba con una intensidad desconocida. El herrero me tomó como si hubiera estado esperándome desde siempre, y yo me entregué a esa fuerza brutal, a esa pasión que me arrancaba de la rutina. Cuando el clímax llegó, fue como una descarga que me dejó sin aire, los músculos tensos, el corazón a punto de estallar. Él también se estremeció, apoyando su frente contra mi hombro, jadeando con fuerza. El gallinero entero parecía contener nuestro secreto. Nos quedamos un instante en silencio, respirando pesadamente, mientras afuera el mundo seguía igual. Pero yo sabía que dentro de mí nada volvería a ser lo mismo. 2 hombres, 2 secretos. Y la certeza de que no podría detenerme. El calor del verano se había instalado en el pueblo como una manta húmeda. Las calles polvorientas parecían dormidas al mediodía, y la mayoría de la gente se refugiaba en sus casas, buscando sombra. Yo pasaba las horas entre la cocina y el patio, intentando no pensar demasiado en lo que ya había hecho. Pero cada rincón de mi casa guardaba un recuerdo, la mesa de la cocina, el gallinero, incluso el huerto. Todo me hablaba de los hombres que habían pasado por mí, de las veces en que me había dejado arrastrar por un deseo que ya no sabía cómo contener. Una tarde, la esposa del cartero tocó a mi puerta. Se llamaba Lucía. Siempre había sido amable conmigo, una mujer joven, de mirada clara, con un andar seguro que la hacía destacar entre las demás. Traía consigo un pequeño cesto con hierbas. Me dijeron que tú tienes manzanilla seca. ¿Podrías darme un poco?, preguntó, sonriendo. La invité a pasar. El aire en mi cocina era más fresco, gracias a las ventanas abiertas. Fui hasta la alacena, saqué el frasco de vidrio donde guardaba la manzanilla y lo puse sobre la mesa. Ella se acercó, y al extender la mano, sus dedos rozaron los míos. Fue un contacto breve, inocente quizás, pero me estremeció. Nuestros ojos se encontraron un instante demasiado largo. En ese silencio, el mundo pareció detenerse. Sentí un calor que no tenía que ver con el verano, sino con algo nuevo, desconocido. Gracias, dijo ella, bajando apenas la voz. Nos sentamos a la mesa. Hablamos de cosas triviales, del cartero, de los hijos que aún no habían llegado a su matrimonio,
de los rumores que corrían en la plaza. Pero cada palabra parecía flotar sobre una corriente subterránea que nos empujaba en otra dirección. Ella se inclinó para oler la manzanilla. Su cabello rozó mi brazo. Fue un roce suave, pero suficiente para que mi piel se erizara. Ella lo notó, me miró y sonrió de una manera distinta, no tan inocente como antes. «Tienes las manos suaves», comentó, de repente, tomando mi mano entre las suyas. Me quedé helada, sin saber qué responder. «Debe ser por las hierbas», balbuceé, intentando darle una explicación lógica. Pero ella no soltó mi mano. La acarició apenas con el pulgar, en un gesto íntimo que me dejó sin aire. El silencio volvió a envolvernos. Yo podía escuchar el murmullo lejano de los niños jugando en la calle, los cascos de un burro en la plaza, el repicar del martillo en la herrería. Y sin embargo, dentro de mi cocina, lo único que existía era la calidez de su mano sobre la mía. Me incliné hacia ella sin pensarlo. No fue un beso aún, solo un acercamiento, un roce de nuestras respiraciones mezclándose. El aire estaba cargado de flores secas, de calor y de algo más, un deseo tímido, diferente al que conocía. Ella fue la primera en acortar la distancia. Sus labios tocaron los míos con suavidad, como si probara un secreto que llevaba guardado desde hacía tiempo. Fue un beso ligero, dulce, que me hizo cerrar los ojos y olvidar por completo dónde estaba. Nada de urgencia bruta como con los hombres, era otra cosa, ternura, curiosidad, un calor que nacía lento, profundo. Cuando nos separamos, sus mejillas estaban encendidas. «Perdona», susurró, aunque en sus ojos no había arrepentimiento. Yo negué con la cabeza, sin poder hablar. El silencio se llenó de algo nuevo entre nosotras. Un secreto compartido que nos unía más que cualquier palabra. Lucía recogió su cesto y se marchó, pero antes de cruzar la puerta, me miró de nuevo, con una intensidad que me dejó temblando. «Volveré pronto por más hierbas», dijo, y su voz sonó como una promesa. Cuando la puerta se cerró, me quedé de pie en medio de la cocina, con los labios ardiendo y el corazón latiendo con fuerza. Comprendí que había abierto otra ventana en mi vida, distinta, inesperada. Y que ese camino apenas comenzaba. Pasaron apenas unos días desde aquella visita, pero yo no pude dejar de pensar en Lucía. Su sonrisa tímida, el calor de su mano sobre la mía, aquel beso suave que había encendido una llama distinta en mí. Todo eso me acompañaba en silencio, incluso más que los recuerdos de mis encuentros con los hombres. Era otro tipo de deseo, menos abrupto, menos ruidoso, pero igual de peligroso y quizá más profundo. Una tarde calurosa, mientras regaba el huerto, escuché que me llamaban desde la calle. Era ella. Traía un pañuelo atado en la cabeza y un cesto con frutas. «He traído unas peras del árbol de mi patio. Quiero compartirlas contigo», dijo, con esa naturalidad que ocultaba algo más. La invité a pasar. Esta vez la casa estaba en penumbra, porque había bajado las cortinas para mantenerla fresca. El aire olía a tierra mojada y a romero. Nos sentamos en la cocina, y ella partió una de las peras en dos, ofreciéndome la mitad. Cuando la mordí, el jugo se escurrió por mis labios, y sin darme cuenta, ella alargó la mano y lo limpió con sus dedos. Fue un gesto simple, pero su contacto me estremeció hasta el alma. Nuestros ojos se encontraron. El silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Ella se inclinó primero, esta vez sin dudas, y nuestros labios se unieron en un beso más profundo que el anterior. El sabor dulce de la pera se mezcló con el calor de su boca, y sentí que todo mi cuerpo se derretía en ese instante. Lucía me acarició el rostro con ternura, sus dedos recorriendo mi piel como si quisiera memorizarla. Luego bajó la mano hasta mi cuello, y el roce me hizo suspirar. Yo cerré los ojos, dejándome llevar, sorprendida de lo fácil que era rendirme a ella. Con los hombres siempre había habido un torbellino de urgencia, de fuerza. Con ella, en cambio, cada caricia era lenta, delicada, como un secreto compartido que se iba desplegando poco a poco. Me tomó de la mano y me guió hasta mi habitación. El corazón me latía desbocado, no de miedo, sino de una ansiedad dulce que no había sentido nunca.
La penumbra del cuarto nos envolvió, y allí, lejos de las miradas del pueblo, nos dejamos llevar. Nos tumbamos sobre la cama. El roce de su piel contra la mía fue una revelación. Sus labios recorrían mi cuello con suavidad, bajando poco a poco, despertando zonas que yo ni siquiera sabía que podían estremecerse de ese modo. Sus manos exploraban con cuidado, sin prisa, como si cada gesto fuera un descubrimiento sagrado. Yo gemía bajito, intentando contenerme, pero ella me susurró al oído. «Déjate llevar, nadie nos escucha». Y lo hice. Me dejé arrastrar por ese vaivén dulce y ardiente a la vez. Ella me desnudó con paciencia, como quien abre un regalo esperado, y yo hice lo mismo con ella, descubriendo la calidez de su cuerpo, la suavidad de su piel. El olor de su cabello, mezclado con el aroma a romero que venía de la cocina, me envolvió por completo. Cuando nuestras respiraciones se mezclaron en un ritmo agitado, sentí que estaba cruzando un umbral nuevo. Era distinto, sí, pero igual de poderoso, un deseo femenino, cálido, profundo, que me hacía sentir plena y querida. Cada estremecimiento era como una ola que me llevaba más lejos, más hondo. El clímax llegó de manera inesperada, suave al principio, luego intenso, como un río que rompe un dique. Me aferré a ella con fuerza, gimiendo contra su piel, y ella me abrazó, acompañando cada temblor de mi cuerpo. Sus ojos brillaban, y en ellos vi algo más que deseo, vi complicidad, ternura, un reflejo de mí misma. Nos quedamos un largo rato abrazadas, en silencio, escuchando solo nuestras respiraciones. Afuera, el pueblo seguía su vida, dentro de mi habitación, yo había descubierto una faceta nueva de mi propio deseo. Lucía me besó la frente antes de levantarse. Nadie debe saberlo, me dijo, aunque en su voz había una sonrisa. Lo sé, respondí. Cuando se marchó, la casa quedó impregnada de su presencia. Y yo supe que ese secreto sería incluso más difícil de guardar que los demás. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. La visita de Lucía había dejado en mí una huella más honda de lo que hubiera imaginado. Cada vez que me cruzaba con ella en la plaza, cuando iba a comprar pan o cuando llevaba ropa al río, nuestras miradas se buscaban en silencio. Nadie más lo notaba, o al menos eso quería creer yo, pero dentro de mí la tensión crecía. Había pasado de soñar con los hombres que me rodeaban a desear también el calor suave y femenino de ella. Lucía venía a menudo a mi casa con excusas pequeñas, hierbas, frutas, una receta nueva. Siempre encontraba un motivo para quedarse un rato, y casi siempre terminábamos robándonos un beso rápido en la cocina o una caricia fugaz en el patio. Esos momentos eran breves, pero intensos, y cada vez que se marchaba yo sentía que dejaba una parte de sí conmigo. Pero el pueblo no dormía. El deseo no se apagaba. Y mi cuerpo parecía haberse vuelto insaciable. Una tarde, mientras iba a la taberna a comprar vino, un encargo para mi esposo, el tabernero me recibió con una sonrisa amplia. Era un hombre de mediana edad, con barriga de tantos años de probar su propio vino, pero con una mirada viva, pícara, que siempre me hacía sentir observada. La taberna estaba casi vacía a esa hora, solo quedaban algunos bancos y el eco del día. «Llegas en buena hora», me dijo. «Justo acabo de abrir una barrica nueva. ¿Quieres probar?» Acepté, aunque sabía que no debía. Me sirvió en una copa tosca de cristal y me observaba mientras bebía. El sabor fuerte y áspero del vino me llenó la boca, y el calor bajó a mi estómago. Él se acercó un poco más de lo necesario para alcanzar la copa. «Está fuerte, ¿verdad?», susurró. «Sí», respondí, evitando sus ojos. Pero él no se detuvo. Su mano rozó la mía al quitarme la copa, y esa chispa que ya conocía se encendió otra vez. El silencio de la taberna lo envolvía todo, afuera, apenas se escuchaba el murmullo lejano de la plaza. De pronto, me tomó por la cintura y me atrajo hacia él. Fue un movimiento rápido, decidido, que me dejó sin aliento. Su boca me buscó con urgencia, y yo no supe, o no quise, apartarme. El sabor del vino en sus labios se mezcló con el mío, y el beso se volvió fuego en segundos. El peligro era inmenso. Si alguien entraba en ese momento,
nos descubriría sin remedio. Pero quizá era precisamente eso lo que lo hacía más intenso. La barra de madera crujió cuando me apoyó contra ella, sus manos recorriendo mi espalda con una avidez que me hizo gemir bajito. Hace tiempo que te miro, me confesó, con voz ronca. Yo cerré los ojos, dejando que esa frase me atravesara. Me sentí deseada otra vez, y ese sentimiento era como una droga que no podía rechazar. Nos movimos detrás de la barra, entre barricas y botellas. El olor a vino impregnaba el aire, mezclándose con el sudor y el calor de nuestros cuerpos. Fue un encuentro breve, intenso, marcado por la urgencia de saber que en cualquier momento alguien podía entrar. Cada beso era un secreto robado, cada caricia un grito ahogado en la penumbra. Cuando el clímax llegó, lo contuve mordiendo mi propio labio, temiendo que mis gemidos resonaran demasiado fuerte en la taberna vacía. Me aferré a él, sintiendo como su cuerpo vibraba contra el mío, y por un instante el mundo desapareció. Al terminar, me acomodé la ropa rápidamente, el corazón todavía desbocado. Él sonrió con complicidad, sirvió un poco más de vino en la copa y me guiñó un ojo. «Llévale esto a tu marido, pero quédate tú con el recuerdo», murmuró. Salí de la taberna con las piernas temblando. Afuera, el pueblo seguía igual, niños jugando, mujeres charlando, el aire cargado de polvo. Nadie podía sospechar lo que acababa de ocurrir a pocos metros de ellos. Esa noche, mientras me acostaba junto a mi esposo, pensé en Lucía y en sus besos dulces. Pensé en el tabernero y en el sabor fuerte del vino en su boca. Y comprendí que mi vida ya no tenía un solo secreto, sino muchos. Secretos que se acumulaban como piedras en mi pecho, y que, sin embargo, me hacían sentir más viva que nunca. Las noches se me hacían largas. Me acostaba al lado de mi esposo, que caía rendido apenas tocaba la almohada, y yo me quedaba despierta, con los ojos abiertos en la oscuridad, recordando los labios de Lucía. El calor suave de su piel, su respiración tibia sobre mi cuello, la ternura de sus manos. Todo eso me perseguía con la misma intensidad que los recuerdos de los hombres. Era distinto, sí, pero no menos adictivo. Lucía encontraba cada vez más excusas para visitarme. Un día era que necesitaba hierbas, otro que quería aprender una receta, otro que venía a devolverme un cesto. Yo la esperaba sin decirlo, con el corazón acelerado cada vez que escuchaba sus pasos acercarse a mi puerta. Una tarde de lluvia, cuando el pueblo entero parecía haberse escondido en sus casas, ella vino empapada, con el vestido pegado al cuerpo y el cabello chorreando agua. «Se me olvidó traer paraguas», dijo, riendo, pero sus ojos brillaban de un modo que no dejaba lugar a dudas. La invité a pasar. La cocina estaba cálida, el olor de la leña encendida impregnaba el aire. Le di una toalla para que se secara, y mientras se frotaba el cabello, la observé. Sus mejillas estaban encendidas, y yo sentí una corriente recorrerme de pies a cabeza. «Te vas a resfriar», le dije, pero mi voz sonaba más temblorosa de lo que quería. Ella me miró fijamente, dejando caer la toalla sobre la mesa. «Si me cuidas tú, no me importa», susurró. Ese fue el inicio. Nos abrazamos con fuerza, como si la lluvia de afuera hubiera derretido la última barrera entre nosotras. Su boca buscó la mía con urgencia, pero no la urgencia áspera de los hombres, sino un hambre dulce, infinita, que me envolvía entera. Nos movimos hasta mi habitación, intentando no hacer ruido. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas con fuerza, como si quisiera ocultar los gemidos que pronto llenarían la casa. En la penumbra, ella me desnudó con lentitud, disfrutando cada prenda que caía, cada trozo de piel que quedaba expuesto. Yo hacía lo mismo, descubriendo su cuerpo con asombro, como si cada curva fuera un secreto que me pertenecía. El calor de su piel contra la mía me hizo sentir otra persona, más libre, más completa. Nos tendimos en la cama y ella me acarició con paciencia, explorando cada rincón de mí, despertando sensaciones que me hicieron morder la almohada para no gritar. Sus labios descendieron por mi cuello, por mi pecho, y cada beso era como una chispa que encendía un fuego nuevo. Yo me arqueaba, gimiendo bajito, sintiendo que el placer me envolvía como una ola que subía y subía. El clímax me sacudió con una fuerza inesperada.
Gemí contra su piel, aferrándome a sus hombros, mientras mi cuerpo entero vibraba. Ella me sostuvo, sonriendo, y luego se dejó caer a mi lado, abrazándome. Quedamos en silencio, escuchando solo la lluvia. El aire olía a leña, a tierra mojada, a deseo consumido. Me giré hacia ella y la besé despacio, saboreando la calma después de la tormenta. Nunca había sentido algo así, murmuré. Lucía me acarició el rostro con ternura. Yo tampoco. Pero no podemos dejar que nos descubran. Ese era el riesgo. Mi esposo podía regresar en cualquier momento, los vecinos podían sospechar de sus visitas frecuentes. Pero en ese instante, nada importaba. Yo sabía que volvería a abrirle la puerta, una y otra vez. Cuando finalmente se marchó, cubierta con mi chal para protegerse de la lluvia, la casa quedó impregnada de su aroma. Me recosté en la cama, todavía temblando, y comprendí que Lucía no era solo un desliz, era una necesidad, una adicción tan peligrosa como irresistible. El verano en el pueblo tenía un pulso propio. El calor apretaba desde temprano y no soltaba hasta bien entrada la noche. Las mujeres íbamos al río a lavar la ropa, aprovechando la corriente fresca que corría entre las piedras. Ese lugar siempre estaba lleno de voces, de risas, de chismes que saltaban de boca en boca como si fueran hojas arrastradas por el agua. Pero Lucía y yo encontramos un rincón apartado, más allá de las rocas grandes donde casi nadie se atrevía a ir. Era una mañana luminosa, con el sol reflejándose en el agua como un espejo. Llevábamos la ropa en canastos, fingiendo que íbamos a lavar lejos de las demás para tener más espacio. Nadie sospechó nada. Nadie imaginó que lo que nos arrastraba no era la colada, sino un deseo imposible de contener. Al llegar al recodo escondido, el murmullo de las otras mujeres quedó atrás. Solo se escuchaba el chapoteo del agua y el canto de los pájaros en los árboles. Dejamos los canastos en la orilla y nos sentamos sobre una roca caliente. El aire olía a humedad y a flores silvestres, y yo sentía que el corazón me latía con la misma fuerza con la que corría el río. Lucía me miró con esa sonrisa suya, la que guardaba secretos. Se mojó las manos y me salpicó juguetona. Yo reí, y la risa rompió la tensión un instante. Pero luego vino el silencio. El silencio cargado de todo lo que nos callábamos. Aquí nadie nos ve, susurró. Me tomó de la mano, y el contacto fue suficiente para encenderme. Sus dedos estaban fríos por el agua, pero el calor subió por mi brazo como un rayo. Nos inclinamos una hacia la otra, y el primer beso fue tímido, temeroso de que alguien pudiera aparecer de pronto. Pero enseguida el miedo se convirtió en urgencia. Nos abrazamos, nuestras bocas buscándose con hambre, nuestros cuerpos pegados bajo el sol ardiente. El río nos invitaba, y sin pensarlo nos metimos en el agua, vestidas todavía. El agua fresca nos envolvió, pegando la tela a nuestra piel, volviéndonos transparentes la una para la otra. Reímos nerviosas, con el corazón desbocado, mientras el deseo nos arrastraba. Lucía me acorraló contra una roca húmeda, sus labios recorriendo mi cuello con besos ansiosos. Mis manos se enredaron en su cabello mojado, atrayéndola más hacia mí. El contraste entre el agua fría y el calor de nuestros cuerpos me hizo estremecer de pies a cabeza. Gemí bajito, temiendo que el sonido viajara con el viento hasta las otras mujeres, pero incapaz de contenerme. Ella deslizó sus manos por mi cintura, acariciando bajo la tela mojada. Cada roce era un relámpago. Yo cerré los ojos, dejándome llevar por esa marea de placer. La corriente golpeaba suavemente nuestras piernas, como si el río mismo nos empujara a fundirnos más. El clímax llegó como una ola repentina. Mi cuerpo se arqueó, temblando contra la roca, mientras Lucía me abrazaba fuerte, su boca devorando mis gemidos. Sentí que el agua se confundía con mi propio estremecimiento, que todo el río me arrastraba en su fuerza. Quedamos abrazadas, respirando agitadas, mientras el agua seguía corriendo a nuestro alrededor. Nos reímos en silencio, con esa complicidad que solo los secretos más grandes pueden dar. Si alguien nos descubre, dije, aún jadeante. Que nos descubran, respondió ella, sonriendo, y me besó de nuevo.
Cuando volvimos con la ropa mojada y mal lavada, las demás mujeres apenas nos miraron. Pensaron que habíamos estado demasiado tiempo jugando en el agua. Ninguna imaginó lo que de verdad había ocurrido río arriba. Esa noche, al acostarme junto a mi esposo, todavía sentía en mi piel las manos de Lucía, todavía escuchaba el murmullo del agua mezclado con nuestros suspiros. Y comprendí que lo nuestro se había vuelto un río imposible de detener. El pueblo parecía dormido en sus costumbres, pero yo sabía que bajo esa calma latían los mismos deseos que me quemaban a mí. Después de mis encuentros con Lucía, cada mirada, cada saludo en la plaza, cada palabra cargada de doble sentido adquiría un peso distinto. Yo ya no era la misma mujer de antes, era alguien que jugaba con el peligro, que lo buscaba, que lo necesitaba como el aire. El alcalde del pueblo siempre había sido un hombre respetado. Vestía con camisas planchadas, llevaba un sombrero que lo distinguía de los demás y caminaba con un aire de autoridad que imponía respeto. Me saludaba con amabilidad cuando me veía, preguntándome por el huerto, por mi esposo, por la casa. Pero en sus ojos había algo más, algo que hasta entonces yo había preferido no notar. Una mañana, me pidió que lo ayudara con unas hierbas medicinales. Su madre estaba enferma y necesitaba un remedio. Fui hasta la casa consistorial con un pequeño paquete de plantas que había secado yo misma. El edificio era antiguo, de muros gruesos y techos altos. No había nadie más dentro, los demás empleados habían salido, y solo quedábamos él y yo en aquel lugar silencioso. Gracias por venir, me dijo, cerrando la puerta tras de mí. Su voz sonó más grave de lo habitual, más lenta. Le entregué las hierbas, pero al alargar la mano, él la tomó con la suya y no la soltó de inmediato. Su contacto fue firme, decidido, y yo sentí como la sangre se me agolpaba en las mejillas. Siempre tan atenta, susurró, y en su mirada vi reflejado el mismo fuego que había visto en otros hombres. Me aparté apenas, nerviosa, pero él dio un paso adelante. Su figura imponente llenaba el pasillo estrecho, y yo quedé atrapada entre la pared y su cuerpo. El aire olía a madera vieja y a vino, un aroma que me envolvió mientras su respiración se acercaba a mi rostro. ¿Qué diría tu marido si supiera lo deseada que eres? Me dijo, tan cerca que sus labios rozaron mi oreja. Ese murmullo me atravesó como un cuchillo. Sentí la culpa arder en mi pecho, pero también la misma oleada de calor que me había arrastrado tantas veces ya. Mi cuerpo respondió antes que mi mente, inclinándose hacia él, buscando lo prohibido. El primer beso fue voraz, cargado de urgencia. Sus manos recorrieron mi espalda con fuerza, atrayéndome contra él. Yo gemí, ahogada entre el miedo de ser descubierta y la excitación de estar en el mismísimo corazón del pueblo, en la casa donde todos acudían a resolver asuntos serios, mientras yo me dejaba llevar por un deseo que podía destruirme. Me empujó suavemente hacia una mesa de madera, donde se amontonaban papeles y sellos. El contraste me mareó, documentos oficiales, listas de vecinos, cuentas del pueblo, y mi cuerpo rendido sobre ellos, temblando bajo sus caricias. El riesgo era insoportable. En cualquier momento alguien podía entrar, cualquier persona podía empujar la puerta y vernos. Esa posibilidad me aceleraba la respiración, me hacía gemir más fuerte, como si el peligro mismo alimentara mi deseo. Su boca descendió por mi cuello, sus manos exploraban con fuerza, y yo me aferraba a la mesa para no caer. La madera crujía, los papeles se arrugaban bajo nosotros, y cada movimiento era un recordatorio de lo lejos que había llegado en mi propia traición. El clímax me golpeó con una violencia inesperada. Apreté los dientes para no gritar, hundiendo las uñas en la madera. Él también se estremeció, conteniendo un suspiro ronco contra mi hombro. El eco de nuestras respiraciones llenó la sala vacía. Cuando por fin nos separamos, mis mejillas ardían y mi ropa estaba desordenada. El alcalde se acomodó el sombrero, sonrió con complicidad y murmuró: «Nadie debe saberlo». Yo recogí las hierbas que habían caído al suelo, temblando aún, y salí a la calle. El sol me cegó, y el murmullo del pueblo me pareció más fuerte que nunca. Nadie sospechaba lo que acababa de ocurrir dentro de aquel edificio donde se decidían las cosas importantes. Nadie sabía que, entre papeles y sellos, yo había entregado otra parte de mí.
Esa noche, cuando me acosté junto a mi esposo, todavía podía oler en mi piel el aroma a madera vieja y vino. Y entendí que mi vida ya no era una doble, sino una triple traición. Y que el juego estaba lejos de terminar. Después de lo ocurrido en la casa consistorial, me juré a mí misma que debía detenerme. El miedo de haber sido sorprendida en un lugar tan público me persiguió varios días. Cada vez que alguien me miraba en la plaza, pensaba que lo sabían, que mis secretos estaban escritos en mi frente. Pero entonces recordaba los labios de Lucía, la ternura de sus manos, y mi resolución se derrumbaba. Lucía se había vuelto imprescindible. Yo buscaba cualquier excusa para verla, y ella hacía lo mismo. Nos encontrábamos en mi casa, en la suya, o incluso en pequeños rincones escondidos del pueblo. Cada encuentro era como robarle segundos a un reloj que avanzaba demasiado rápido, y cada vez el deseo crecía más. Una tarde de domingo, mientras nuestros esposos estaban en la taberna jugando a las cartas, Lucía me invitó a su casa. Solo un café, me dijo, pero yo sabía lo que significaban esas palabras. El camino hasta su puerta se me hizo eterno, con el corazón golpeando en mi pecho. Cuando entré, la casa estaba en penumbra, las cortinas corridas, y el silencio nos envolvió como un pacto. Nos abrazamos apenas cerró la puerta. No hubo palabras, solo un beso largo, profundo, que me hizo olvidar el mundo. Me guió hasta su habitación y, por primera vez, estuvimos juntas sin prisas, sin miedo inmediato a que alguien entrara. Su cama olía a lavanda y a calor de verano. Me desnudó con paciencia, sus manos recorriendo cada rincón de mi piel como si quisiera memorizarla. Fue distinto a todo lo que había vivido. Con los hombres, el placer era un incendio rápido, voraz. Con ella, era un río lento que me envolvía poco a poco hasta arrastrarme por completo. Sus labios descendieron despacio, sus dedos me acariciaban con ternura, y cada gemido que se me escapaba parecía flotar en el aire, llenando la habitación de música prohibida. Yo también la exploré, temblando al descubrir cómo su cuerpo respondía al mío. Sus suspiros me envolvían, su piel ardía bajo mis caricias, y juntas nos perdimos en un vaivén dulce y salvaje a la vez. El clímax llegó en oleadas, una tras otra, como si nuestros cuerpos se hubieran convertido en un mismo mar. Nos quedamos abrazadas, sudorosas, con el corazón todavía desbocado. Me acarició el rostro, sonriendo. Si supieran lo que hacemos, susurró. Yo reí nerviosa, pero en mis entrañas un escalofrío me recorrió. Porque en ese momento, escuchamos pasos afuera. Voces. Lucía se incorporó rápidamente, con el rostro pálido. Es mi marido, murmuró. Mi sangre se heló. En un segundo recogí mis ropas, me vestí a medias, con los dedos torpes, y corrí hacia la cocina. Lucía salió al encuentro de su esposo, con una calma fingida, mientras yo me escondía detrás de la puerta, intentando contener la respiración. ¿Ya volviste? Le escuché decir ella, con voz tranquila. Sí, se acabó la partida antes, respondió él, entrando con pasos pesados. Yo permanecía inmóvil, con el corazón martillando en mis oídos. Si me descubrían allí, todo el pueblo sabría la verdad. Y esta verdad no era como las otras, un hombre podía callar, por miedo o complicidad. Pero una mujer engañada jamás guardaría silencio. Pasaron unos minutos eternos antes de que, con una excusa rápida, Lucía me hiciera una señal. Salí sigilosamente por la puerta trasera, con las piernas temblando. Corrí hasta mi casa, con el aire helándome la garganta y las manos aún oliendo a ella. Esa noche, al acostarme junto a mi esposo, comprendí que había estado a un paso de la ruina. Pero lo más inquietante fue que, a pesar del miedo, mi cuerpo aún ardía por ella. El pueblo esperaba la feria como si fuera un respiro en medio de la rutina. Cada año, los carros cargados de mercancías llegaban desde pueblos vecinos, telas de colores, utensilios brillantes, especias que llenaban el aire de aromas intensos. La plaza se vestía de fiesta, risas, música de acordeón, voces que se mezclaban como un enjambre. Era imposible pasar desapercibida en medio de tanta gente, y quizá por eso me sentía más segura. Entre la multitud, mis secretos quedaban escondidos.
O al menos eso creía. Esa tarde, mi esposo había bebido demasiado. Como siempre, se quedó en la taberna, rodeado de amigos, las cartas y el vino acaparando su atención. Yo aproveché para caminar sola entre los puestos, fingiendo interés en las telas y los dulces. El aire olía a frituras y a vino derramado, a caballo sudado y a flores marchitas. Mis ojos recorrían la feria, pero mi mente vagaba entre recuerdos, el vecino en mi cocina, el herrero en el gallinero, Lucía en el río. Era como si cada rostro masculino y femenino que pasaba frente a mí pudiera convertirse en un posible cómplice. Fue entonces cuando lo vi. Era un forastero, un hombre que había llegado con los carros de ganado. Tenía las botas polvorientas, la camisa abierta mostrando un pecho firme y tostado por el sol, y una mirada atrevida que se clavó en mí sin reparo. Pasó junto a mí con una sonrisa torcida, de esas que no se olvidan. ¿Busca algo, señora?, preguntó, con un acento que no era del pueblo. Solo miro, respondí, sintiendo el calor subir a mis mejillas. Me mostró un cuchillo de caza, con el mango tallado en hueso. Sus dedos rozaron los míos al entregármelo, y el contacto me recorrió como un rayo. Había algo peligroso en él, una energía distinta, salvaje, que me atrapó de inmediato. Tengo más cosas en el carro, si quiere verlas, añadió, con voz baja, casi un susurro que solo yo podía oír. Acepté sin pensarlo demasiado. Caminamos entre la multitud hasta un rincón más apartado, donde los carros cargados de mercancías formaban una especie de pasillo. Allí, lejos del bullicio, el aire estaba más denso, impregnado del olor a cuero y sudor. Él se inclinó hacia mí, sin rodeos, y me besó. Fue un beso áspero, urgente, que me sorprendió pero no me repelió. Al contrario, mi cuerpo respondió con una hambre que ya conocía demasiado bien. Lo atraje hacia mí, temblando de miedo y deseo al mismo tiempo. El carro crujió cuando me apoyó contra él, ocultándonos entre telas colgadas y sacos de grano. Afuera, las voces seguían riendo y gritando, ajenas a lo que ocurría a unos pasos de distancia. El peligro era insoportable, pero precisamente por eso no podía detenerme. Sus manos recorrieron mi cuerpo con fuerza, sin delicadezas, y cada caricia me arrancaba un gemido que intentaba sofocar mordiendo mis labios. El olor de cuero, de sudor y de tierra húmeda se mezclaba con el mío, envolviéndonos en una nube salvaje. Me aferré a sus hombros mientras el mundo giraba a nuestro alrededor. El clímax me llegó rápido, violento, como una descarga eléctrica que me dejó sin aire. Él también jadeó, conteniéndose para no gritar, y por un instante quedamos abrazados, con el pecho subiendo y bajando desbocado. Me arreglé la ropa apresuradamente, temblando aún, mientras él sonreía con satisfacción. «Nunca olvidarás este día de feria», murmuró, antes de volver al bullicio como si nada hubiera pasado. Yo salí poco después, con las piernas temblorosas, el rostro encendido y el corazón martillando en mis oídos. La música de acordeón sonaba alegre, los niños corrían entre los puestos, y nadie imaginaba que, detrás de un carro, yo había vuelto a traicionar todos mis juramentos. Esa noche, mientras mi esposo roncaba ebrio a mi lado, yo aún sentía en mi piel el roce del forastero. Y comprendí que ya no había marcha atrás, el pueblo entero era un escenario para mis secretos. El eco de la feria aún resonaba en las calles del pueblo, pero mi mente ya estaba en otro lugar. Había pasado días pensando en Lucía, en la forma en que su piel se pegaba a la mía, en sus besos que sabían a ternura y a fuego al mismo tiempo. La feria, el forastero, el alcalde, todo eso se desvanecía cuando recordaba la suavidad de su voz, la manera en que me miraba como si yo fuera la única en el mundo. Una tarde, me mandó recado con una niña vecina, que pasara a su casa a tomar té. El corazón me dio un vuelco. Esa invitación era distinta, peligrosa. No era mi casa, no era el río ni un rincón apartado, era su propio hogar, el mismo espacio que compartía con su marido. Fui al caer el sol. El aire olía a tierra húmeda después de una ligera llovizna, y las sombras se alargaban en las calles. Al llegar, ella me abrió la puerta con una sonrisa nerviosa. El silencio de la casa me envolvió. En la cocina había una tetera humeando, pero ni una taza servida, era solo una excusa.
No tenemos mucho tiempo, me susurró, cerrando la puerta con cuidado. Me tomó de la mano y me condujo hacia su habitación. El corazón me martillaba en los oídos, cada paso era un reto, cada sombra podía convertirse en amenaza. Al cruzar el umbral, me sorprendió el olor a lavanda, las sábanas perfectamente extendidas, las cortinas cerradas. Todo parecía tan normal, tan cotidiano, y al mismo tiempo era el escenario de lo más prohibido. Nos abrazamos con fuerza, como si hubiéramos esperado meses en lugar de días. Su boca buscó la mía con urgencia contenida, y yo respondí con la misma hambre. Nos dejamos caer sobre la cama, nuestras ropas entrelazadas, nuestras manos recorriéndonos como si quisiéramos borrar cualquier recuerdo de otros cuerpos. Cada caricia era un rayo en la penumbra. Ella me desnudó con rapidez, sus dedos temblaban, y yo sentí que la piel se me encendía en cada lugar que tocaba. Mi respiración se volvió jadeo, mis gemidos se ahogaban contra su cuello, y el miedo de ser descubiertas no hacía más que aumentar la intensidad. De pronto, escuchamos un ruido. La puerta de la calle se cerró con un golpe. Era su marido. Nos quedamos inmóviles, con el corazón desbocado. Ella me tapó la boca con la mano, sus ojos brillaban de pánico. Los pasos resonaban en la casa, pesados, lentos, como si la amenaza se acercara cada vez más. Rápido, escóndete, me susurró, empujándome hacia un armario grande que había junto a la cama. Abrí la puerta y me metí dentro, temblando. El olor a ropa limpia y madera me rodeó, y apenas tuve espacio para respirar. Desde dentro escuché cómo su marido entraba en la habitación. ¿Estás aquí, Lucía?, preguntó con voz grave. Sí, respondió ella, con una calma fingida. Estaba ordenando un poco. Yo contenía el aire, con el corazón golpeando tan fuerte que temía que se oyera fuera del armario. Podía ver a través de una rendija, él dejaba el sombrero sobre la mesa, se sentaba en la cama, se quitaba las botas. Lucía se movía con naturalidad, ocultando el temblor en sus manos. ¿Y el té?, preguntó él. Ya lo preparo, contestó ella, levantándose rápidamente. Salió de la habitación con la tetera en la mano, dejándome a solas con él. Yo no me atreví a mover un músculo. Los minutos se hicieron eternos, hasta que por fin escuché que se dormía, con una respiración pesada. Lucía volvió y me abrió el armario en silencio. Sus ojos estaban húmedos, pero en su rostro brillaba una sonrisa nerviosa. Casi nos descubre, susurró. Yo temblaba todavía, con el miedo mezclado al deseo. Ella me besó con fuerza, como si ese peligro hubiera encendido aún más el fuego. El beso fue rápido, desesperado, y luego me condujo a la puerta trasera para que me marchara. Esa noche, mientras volvía a mi casa por las calles oscuras, comprendí que lo nuestro había cruzado un límite peligroso. El pueblo podía murmurar de mis encuentros con hombres y quizá callar por conveniencia, pero si su marido descubría la verdad, sería un escándalo imposible de esconder. Y, sin embargo, lo único que sentía en mi piel eran todavía sus caricias. Después de aquella tarde en que casi nos descubre, juré que no volvería a arriesgarme en la casa de Lucía. El miedo me había calado hasta los huesos. Pero la verdad era que cada día que pasaba sin verla me consumía más. Su recuerdo era como una herida que no sanaba, como una llama que se mantenía encendida incluso en la oscuridad más profunda. Lucía tampoco podía apartarse de mí. A los pocos días, me buscó de nuevo. Ven esta noche, me dijo al oído cuando nos cruzamos en la plaza, bajo la mirada inocente de las vecinas que charlaban a nuestro alrededor. Él estará en casa, pero dormirá pronto. Me quedé helada. Era una locura. Y, sin embargo, la sola idea de estar a su lado mientras su esposo respiraba en la habitación contigua me hizo estremecer de un modo que no podía negar. Esa noche, cuando mi marido se fue a la taberna, salí de casa con el corazón desbocado. El cielo estaba oscuro, apenas iluminado por la luna. Caminé rápido por las calles silenciosas hasta la puerta de Lucía. Ella me esperaba, con el cabello suelto y la lámpara apagada. Me atrajo hacia adentro con un gesto nervioso. Está en la habitación, me susurró.
Bebe siempre antes de dormir, y cuando cae, no despierta hasta la mañana. Nos miramos en silencio, con la respiración agitada. El peligro era insoportable, pero más insoportable era la distancia que habíamos mantenido los últimos días. Me tomó de la mano y me llevó al comedor, donde apenas entraba la luz de la luna. Allí, en penumbras, nos abrazamos. El primer beso fue desesperado, cargado de todo lo que habíamos contenido. Nuestras bocas se buscaban con urgencia, nuestras manos exploraban como si tuviéramos miedo de perder cada segundo. Yo gemí bajito, y ella me tapó la boca con la mano, riendo en silencio. «Cállate, o nos descubrirá», susurró. Ese juego, esa tensión, me encendía aún más. La idea de que su marido estaba a unos pasos, de que podía escucharnos, hacía que cada caricia fuera más intensa, más peligrosa. Nos tumbamos en el suelo, sobre una manta que ella había extendido apresuradamente. El olor a madera y a vino impregnaba el aire. Ella se colocó sobre mí, sus labios recorriendo mi cuello, sus manos explorando con ternura cada rincón de mi cuerpo. Yo temblaba, mordiendo la tela para no dejar escapar mis gemidos. De pronto, escuchamos un crujido en el piso superior. Nos quedamos heladas, con el corazón a punto de estallar. Lucía me cubrió con su cuerpo, sus ojos brillando de miedo. Los pasos se detuvieron. Luego, silencio. Nos miramos, y en ese instante el deseo venció al miedo. Nos besamos de nuevo, más intensamente, como si cada segundo pudiera ser el último. Ella descendió con suavidad, despertando en mí olas de placer que tuve que sofocar apretando los dientes. Cada gemido era un riesgo, cada movimiento un desafío al destino. El clímax me sacudió como una tormenta silenciosa. Me arqueé bajo su cuerpo, temblando, mientras ella me sostenía, besándome con ternura para que no gritara. Fue un placer contenido, feroz, multiplicado por el miedo de ser descubiertas. Cuando al fin nos quedamos quietas, respirando agitadas, escuchamos el ronquido lejano de su esposo. Eso fue nuestra salvación. Lucía rió bajito, con alivio, y me acarició la mejilla. ¿Ves? No se ha enterado de nada. Yo sonreí, aunque todavía me temblaban las piernas. Sabía que habíamos tentado demasiado al destino. Y también sabía que lo volveríamos a hacer. Salí de su casa en silencio, con el corazón aún desbocado. El aire de la noche me golpeó en la cara, frío y fresco, pero mi cuerpo seguía ardiendo. Caminé hasta mi casa, pensando en lo que acabábamos de hacer, y en lo inevitable que se había vuelto lo nuestro. Ese día comprendí que Lucía ya no era solo una aventura, era un riesgo al que estaba dispuesta a entregarme, una y otra vez. El verano avanzaba, y con él los secretos que compartía con Lucía. Cada encuentro se volvía más arriesgado. Ya no nos bastaba escondernos en el río o en mi habitación, nos buscábamos a todas horas, en cualquier rincón, como si la urgencia nos devorara por dentro. Era un fuego que crecía sin control, y cada chispa podía convertirse en un incendio que arrasara con todo. Una tarde, ella vino a mi casa con una canasta de pan aún tibio. Lo horneé yo, dijo, sonriendo, aunque en sus ojos brillaba otra intención. La invité a pasar, pero apenas cruzó el umbral, la puerta volvió a sonar. Golpearon con fuerza, 3 veces seguidas. Nos quedamos heladas. Era Rosa, la mujer del panadero, que había venido a pedirme hierbas para un dolor de estómago. «Ya voy», respondí con voz temblorosa, mientras Lucía me empujaba hacia la cocina. «Métela en la despensa», susurró, con los ojos desorbitados. Abrí la puerta y saludé a Rosa, fingiendo calma. La hice pasar al comedor, mientras detrás de la pared Lucía contenía la respiración. El corazón me latía tan fuerte que temí que se escuchara. Rosa hablaba sin parar, como siempre, que si el calor, que si la feria, que si su marido no paraba de beber. Yo asentía, con las manos húmedas, deseando que se marchara de una vez. Pero entonces, algo ocurrió. «¿Quién más está aquí?», preguntó de pronto, entornando los ojos. «Nadie», mentí, con la sonrisa más firme que pude fingir. Ella miró alrededor,
como oliendo el aire. El pan recién horneado llenaba la casa de un aroma intenso, y ese detalle la hizo sospechar. «Ese pan no es tuyo», dijo, arqueando una ceja. Me quedé sin palabras. La tensión era insoportable. Rosa dio un paso hacia la cocina, y justo en ese momento, Lucía salió, con la canasta en las manos y una sonrisa ensayada. «Perdona, estaba dejándole esto a tu vecina», dijo, con voz tranquila, aunque yo sabía que su corazón latía igual de desbocado que el mío. Rosa nos miró a las dos, primero con curiosidad, luego con una sonrisa ladeada. «Qué unidas están últimamente», comentó, con un tono que no supe si era inocente o cargado de veneno. Después de un silencio que me pareció eterno, recogió sus hierbas y se marchó. La puerta se cerró, y Lucía y yo nos desplomamos en la silla, riendo nerviosas, con el sudor pegado a la piel. «Casi nos descubre», dije, llevándome las manos al rostro. «Y si lo hizo, ya está en nuestras manos que guarde silencio», murmuró Lucía, acercándose a mí con una chispa de atrevimiento en los ojos. Su boca buscó la mía de inmediato. El beso fue rápido, cargado de la tensión que nos había dejado aquel momento. Nos abrazamos en la cocina, con la ventana abierta y el riesgo de que cualquiera nos viera. La excitación del peligro nos envolvía como una segunda piel. Me apoyó contra la mesa, sus manos recorriendo mi cintura, y yo gemí bajito, incapaz de resistirme. El miedo se mezclaba con el placer en un cóctel embriagador. Cada caricia era más intensa por la posibilidad de que Rosa aún estuviera cerca, escuchando tras la puerta. El clímax me sorprendió rápido, un estremecimiento silencioso que me hizo morder el hombro de Lucía para no gritar. Ella me sostuvo fuerte, sus labios contra los míos, mientras mi cuerpo se sacudía de deseo. Cuando finalmente nos separamos, estábamos temblando, con las mejillas encendidas. «Esto se nos va de las manos», le dije, jadeando. «Y no quiero detenerlo nunca», respondió ella, besándome otra vez. Sabía que tenía razón, habíamos cruzado tantas fronteras que ya no existía vuelta atrás. Y cada vez el pueblo parecía más pequeño para ocultar nuestros secretos. La iglesia del pueblo siempre había sido el centro de todo, bodas, bautizos, funerales, sermones dominicales. Era el único lugar donde todos se sentían observados, aunque fuera por los ojos severos del sacerdote que miraba desde el altar. Para mí, la iglesia era un espacio sagrado, pero también un recordatorio constante de mis culpas. Cada vez que entraba, mis secretos me pesaban más. Y sin embargo, aquel día, fue allí donde ocurrió algo que jamás habría imaginado. El sacristán era un hombre mayor, de mirada serena y voz pausada. Todos lo conocían como alguien de confianza, alguien que ayudaba al cura con las velas, los bancos, las campanas. Siempre había tenido un trato amable conmigo, preguntándome si necesitaba algo, si todo estaba bien en mi casa. Pero nunca había visto en él nada más, hasta que lo vi encender las velas una tarde de calor sofocante. La iglesia estaba vacía. El aire olía a incienso viejo y a madera encerada. Los vitrales filtraban la luz en colores que caían sobre el suelo como manchas sagradas. Yo había entrado solo para rezar un poco, para pedir perdón por mis pecados que se multiplicaban. Me arrodillé en el último banco, cerré los ojos y susurré palabras entrecortadas, más por miedo que por fe. Cuando abrí los ojos, él estaba allí. Me observaba desde el pasillo central, con una expresión que no era la habitual. No era la calma del sacristán de siempre, había en su mirada un fuego contenido, algo que yo reconocí al instante porque lo había visto en otros hombres. Se acercó despacio. El silencio era tan profundo que podía escuchar el crujido de la madera bajo sus pasos. «¿Te encuentras bien?», preguntó, con voz baja. «Sí, solo vine a rezar», respondí, con las manos aún juntas. Se sentó a mi lado. La cercanía en aquel lugar sagrado me puso la piel de gallina. «Todos necesitamos alivio», murmuró, y su mano rozó la mía sobre el banco. Mi respiración se detuvo. Era impensable lo que estaba sucediendo, y sin embargo, mi cuerpo reaccionó de inmediato. El contacto, la voz grave, el olor a cera y a sudor, todo me envolvía en una mezcla de culpa y deseo que me desarmaba.
Antes de darme cuenta, me inclinó hacia él y me besó. Fue un beso breve, inseguro al principio, pero luego se volvió intenso, hambriento. Mi corazón golpeaba como los tambores de una procesión, y mis rodillas temblaban bajo el banco. Me condujo hasta la sacristía, un pequeño cuarto detrás del altar, donde se guardaban los cálices y las vestiduras. Allí, el aire estaba más denso, impregnado del olor a incienso. Cerró la puerta y me atrajo contra la pared. Su boca descendió por mi cuello, sus manos me sujetaban con fuerza, y yo gemí bajito, intentando acallar el sonido. El riesgo era insoportable, cualquiera podía entrar, incluso el sacerdote. Y sin embargo, ese peligro me encendía más. El contraste era brutal, el lugar sagrado, las imágenes de santos observándonos desde los rincones, y mi cuerpo rindiéndose al deseo prohibido. Cuando me apoyó sobre la mesa donde descansaban las velas, el frío de la madera contrastó con el calor que me devoraba. Cerré los ojos, mordiéndome los labios para no gritar. El placer me golpeaba en oleadas, mezclado con la culpa que me atravesaba como un cuchillo. El clímax llegó con una violencia silenciosa. Me arqueé, temblando, mientras él me sostenía, jadeando también. El cuarto quedó impregnado de nuestro secreto, un secreto aún más imposible de confesar que todos los anteriores. Me vestí rápido, temblando todavía. Él me acarició la mejilla antes de abrir la puerta. Dios lo perdona todo, susurró, y su voz era un eco extraño en medio de mi tormenta. Salí de la iglesia con el rostro encendido y el alma en vilo. Afuera, el pueblo seguía su rutina, los niños corrían en la plaza, las campanas repicaban. Nadie sabía lo que acababa de suceder tras esos muros sagrados. Esa noche, al acostarme junto a mi esposo, recé en silencio. No pedí perdón. Pedí más tiempo, más noches, más oportunidades para seguir viviendo este torbellino que me consumía. Después de lo ocurrido en la iglesia, pasé varios días con el alma revuelta. La culpa pesaba, pero el deseo era más fuerte. Mi esposo no sospechaba nada, llegaba a casa cansado, se sentaba a cenar en silencio y caía dormido en cuanto tocaba la cama. Su rutina me daba la libertad de mis secretos, pero también me recordaba lo lejos que estábamos el uno del otro. Y en medio de todo, estaba Lucía. Ella era distinta. Con los hombres, todo era urgencia, fuego que se encendía y consumía rápido. Con ella, era ternura mezclada con un hambre dulce que me desbordaba. Su sola mirada me hacía sentir que no estaba sola en este torbellino, que había alguien que me comprendía, aunque lo nuestro fuera igual de prohibido. Una tarde, vino a mi casa con la excusa de traerme unas semillas de albahaca. El sol caía fuerte sobre los techos de teja, y el aire estaba pesado, cargado de polvo y calor. Apenas cerré la puerta, me abrazó con desesperación, como si hubiéramos estado separadas semanas y no solo días. No aguanto más, necesito sentirte, susurró, besándome con fuerza. La llevé a mi habitación. Las sábanas estaban frescas, y allí nos dejamos caer, riendo y temblando al mismo tiempo. Nos desnudamos con prisa, con las manos torpes de tanta ansiedad. Su piel contra la mía era como agua fresca después de una jornada bajo el sol, alivio y fuego a la vez. Nos besamos, nos exploramos, nos entregamos sin reservas. Yo gemía bajito, y ella me cubría la boca con la suya, sofocando mis sonidos en un mar de caricias. Cada movimiento era un riesgo, pero también una confesión de lo que sentíamos. El clímax llegó lento y profundo, como una ola que me arrastraba mar adentro. Me arqueé bajo ella, temblando, con el corazón desbocado. Sus ojos brillaban, y en ellos vi reflejado todo lo que temía y deseaba al mismo tiempo. Pero entonces, la puerta sonó. 3 golpes secos. Nos congelamos. Yo sentí la sangre helárseme en las venas. Me vestí a toda prisa, mientras Lucía se escondía detrás de la cortina. Abrí la puerta, temblando. Era Rosa. Otra vez Rosa. Perdona que moleste, dijo, con esa sonrisa suya que nunca sabía si era sincera o maliciosa. Te vi con Lucía hace un rato y pensé que aún estarías acompañada. Sí, vino a traerme unas semillas,
pero ya se fue, mentí, con la voz insegura. Rosa me miró fijamente, como si pudiera ver a través de las paredes. Vaya, qué unidas están últimamente, murmuró, y me entregó un paquete de pan que había traído como excusa. Su mirada se paseó por la casa, lenta, inquisitiva. Yo apenas respiraba, con el corazón latiendo en la garganta. Finalmente, sonrió y se marchó. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, temblando. Lucía salió de detrás de la cortina, con los ojos húmedos. Nos va a descubrir, dijo, con un hilo de voz. La abracé con fuerza. Aunque nos descubra, no quiero dejarte. Y en ese abrazo, comprendí que ya no era solo un juego, ni una aventura pasajera. Con Lucía, había algo más. Algo que podía arruinarlo todo, pero que también me hacía sentir viva de un modo que nada más lograba. El verano seguía su curso y, con él, los rumores. Rosa me miraba cada vez con más insistencia en la plaza, como si supiera más de lo que decía. Lucía y yo andábamos con cuidado, pero el miedo no lograba apagar nuestro fuego. Y mientras tanto, los hombres seguían rondando mi vida como sombras tentadoras. Una mañana salí temprano al campo, con la excusa de recolectar hierbas para el huerto. El aire estaba fresco, el rocío brillaba sobre la hierba y el sol apenas asomaba por detrás de las colinas. Era uno de esos momentos en que el pueblo parecía dormido, y yo podía respirar lejos de las miradas. Al llegar a un sendero entre trigales, me encontré con un viajero. Venía a caballo, con una manta enrollada a la espalda y las botas cubiertas de polvo. Era más joven que la mayoría de los hombres del pueblo, con barba de unos días y una sonrisa confiada. Se detuvo al verme, inclinando el sombrero. Buenos días, señora, dijo, con voz firme y un acento extraño. Buenos días, respondí, un poco nerviosa. Me preguntó si había un lugar cercano donde pudiera descansar y darle agua a su caballo. Le indiqué el arroyo que corría no muy lejos, y él me invitó a acompañarlo. Dudé un instante, pero mi curiosidad, y algo más, me empujaron a aceptar. Llegamos al arroyo. El agua corría clara entre las piedras, y el sonido llenaba el silencio del campo. El viajero se inclinó para dar de beber a su caballo, y yo lo observaba sin disimulo. Había en él una fuerza distinta, un aire de libertad que no encontraba en los hombres del pueblo. Cuando se incorporó, me miró fijo. Usted no parece como las demás mujeres del lugar, dijo, con una media sonrisa. ¿Por qué lo dice? Pregunté, intentando sonar indiferente. Porque tiene fuego en los ojos. Sus palabras me atravesaron. Yo bajé la mirada, pero sentí su mano rozar la mía. Un contacto breve, que encendió una chispa inmediata. El arroyo, el campo abierto, el sol que ya empezaba a calentar, todo se volvió cómplice. El beso llegó sin aviso. Firme, ardiente, con el sabor de un hombre que no tenía miedo de tomar lo que deseaba. Mi corazón se desbocó, y mi cuerpo respondió de inmediato. Lo atraje hacia mí, temblando, mientras el agua corría a nuestro lado como si quisiera arrastrar mis culpas. Me apoyó contra una roca lisa, su cuerpo cubriéndome entero. El aire olía a pasto fresco y a sudor masculino, una mezcla salvaje que me mareaba. Sus manos recorrieron mi cintura, mi espalda, mi pecho, y cada caricia me arrancaba un gemido que intentaba sofocar contra su boca. El riesgo era distinto esta vez. No había vecinos, no había paredes delgadas ni pasos en la casa. Pero el campo era abierto, y cualquiera que pasara por el sendero podía vernos. Ese peligro me excitaba aún más, haciéndome temblar bajo sus movimientos. El clímax me llegó como un golpe de viento, fuerte, imparable, haciéndome arquear el cuerpo contra la roca. Gemí bajito, con el rostro escondido en su cuello, mientras mi cuerpo entero vibraba. Él también jadeó, conteniéndose, apoyando la frente contra mi hombro. Nos separamos lentamente, respirando agitados. El arroyo seguía murmurando, indiferente a lo que acababa de ocurrir. El viajero sonrió, acomodándose la manta en el hombro. Gracias por el descanso, y por el fuego, dijo,
antes de montar su caballo de nuevo. Lo vi alejarse por el sendero, su figura perdiéndose entre los trigales. Me quedé allí, temblando aún, con el agua reflejando mi rostro enrojecido. Al regresar al pueblo, todo parecía igual, las mujeres charlaban en la plaza, los niños corrían tras las gallinas, y mi esposo trabajaba como siempre. Nadie imaginaba que, esa mañana, yo había vuelto a cruzar otra frontera en el silencio del campo abierto. Rosa siempre había sido la mujer más habladora del pueblo. Nadie podía escapar a su lengua afilada ni a sus ojos curiosos. Pero desde aquella tarde en que casi nos descubrió, su manera de mirarme había cambiado. Ya no eran simples observaciones de vecina, eran miradas largas, calculadas, como si guardara un secreto que podía soltar en cualquier momento. Yo lo notaba cada vez que pasaba por la panadería. Me recibía con sonrisas ladeadas, me ofrecía más pan del que pedía, me hacía preguntas sobre Lucía con una naturalidad demasiado forzada. Y yo, cada vez, sentía un escalofrío recorrerme la espalda. Una tarde, al salir de la iglesia después de una misa, Rosa me detuvo en la puerta. ¿Sabes?, dijo en voz baja, acercándose demasiado. No todas las amigas comparten tanto como tú y Lucía. Me quedé helada, con el corazón martillando. No sé de qué hablas, respondí, con una sonrisa forzada. Ella rió suavemente. Oh, claro que lo sabes. Pero tranquila, tus secretos están a salvo conmigo. La forma en que lo dijo me desarmó. No era una amenaza abierta, pero sí una advertencia, ella sabía algo. Pasaron unos días, y Rosa apareció en mi casa con una cesta de pan. Es un regalo, dijo, entrando sin esperar invitación. Se sentó en la cocina como si fuera dueña del lugar. Yo intentaba mantener la calma, pero su presencia me incomodaba más que nunca. Hablaba de todo y de nada, pero cada palabra parecía arrastrar un doble sentido. En un momento, se inclinó hacia mí, bajando la voz. Lucía es una mujer hermosa, ¿verdad?, susurró, con una sonrisa torcida. Sentí la sangre arderme en las mejillas. No supe qué responder. Rosa me tomó la mano de repente. Sus dedos eran cálidos, seguros. Me miró con una intensidad que me hizo temblar. No te preocupes, yo no voy a contarlo. Pero quizás quieras compartir un poco de ese secreto conmigo. Me quedé sin aliento. ¿Estaba insinuándose? ¿Quería participar en lo que yo tenía con Lucía? La idea me asustó y me excitó a la vez. En ese momento, la puerta golpeó. Mi esposo volvía del trabajo. Salté como si hubiera visto un fantasma, apartando la mano de Rosa. Ella sonrió, tranquila, como si hubiera planeado cada detalle. Hasta luego, querida, dijo, levantándose y rozándome el brazo al pasar. Se marchó con una calma que me heló la sangre. Yo cerré la puerta con el corazón desbocado. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí su mirada clavada en mí como una sombra. Lucía vino a verme al día siguiente. Le conté lo sucedido, y su rostro palideció. Lo sabía, dijo, llevándose las manos al cabello. Rosa siempre nos ha observado demasiado. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, temblando. Nada. Fingiremos. Pero cuidado, ella disfruta teniendo poder sobre los demás. Me abrazó fuerte, pero en sus ojos vi un miedo que nunca antes le había visto. Y en ese miedo, comprendí que nuestro secreto ya no nos pertenecía del todo. Ahora estaba en manos de Rosa. Los días siguientes fueron como caminar sobre un alambre. Cada vez que veía a Rosa en la plaza o en la panadería, sentía que me estaba estudiando, como si esperara el momento justo para dar el zarpazo. Ya no eran simples insinuaciones, eran sonrisas cargadas de un secreto compartido, miradas que se clavaban en mí hasta hacerme temblar. Una tarde, vino a mi casa con otro de sus pretextos. Esta vez traía un frasco de miel. Es de mis abejas, dijo, entrando sin esperar permiso. Quiero que la pruebes. La cocina se llenó del aroma dulce de la miel. Ella abrió el frasco,
mojó un dedo y lo llevó a mis labios. El gesto fue tan atrevido que me quedé paralizada. El sabor espeso y dorado se mezcló con la tensión en el aire. ¿Ves qué dulce?, murmuró, rozando mi boca con el pulgar. Yo aparté la mirada, nerviosa. Rosa, no deberías. ¿No debería qué?, interrumpió ella, acercándose aún más. ¿No debería desear lo mismo que tú y Lucía? ¿O no debería callar lo que ya sé? Su voz era un susurro venenoso, pero sus manos eran firmes. Me tomó la muñeca y me atrajo hacia ella. Nuestros rostros quedaron tan cerca que pude sentir su respiración. No pienses tanto, dijo. Solo siente. Me besó sin aviso. Fue un beso fuerte, cargado de dominio, distinto al de Lucía. Yo quise resistirme, pero mi cuerpo ya estaba marcado por tantos secretos que cedió casi de inmediato. Sentí su lengua abrirse paso, su sabor mezclado con la miel aún en mis labios. Me empujó suavemente contra la mesa. El frasco de miel tembló y casi se volcó. Sus manos recorrieron mi cintura con una seguridad que me desarmó. Si no quieres que hable, tendrás que darme lo mismo que le das a ella, susurró en mi oído, con una sonrisa peligrosa. Mis piernas temblaban. La culpa me quemaba, pero el deseo era más fuerte. Cerré los ojos y dejé que sus labios bajaran por mi cuello, que sus dedos exploraran mi piel. Era distinto a todo lo que había sentido, no había ternura, sino una mezcla de amenaza y pasión que me encendía de un modo inesperado. El clímax llegó rápido, un estremecimiento contenido que me arrancó un gemido ahogado contra su hombro. Ella rió despacio, satisfecha, acariciándome el rostro. Ahora ya no tienes escapatoria, murmuró. Lo nuestro también es un secreto. Se marchó poco después, dejando la miel sobre la mesa. Yo quedé allí, con el corazón desbocado, la piel aún ardiendo y la certeza de que mi vida se complicaba cada vez más. Esa noche, al mirar a mi esposo dormido, comprendí que mi red de infidelidades ya no era solo deseo. Era una trampa en la que cada paso me enredaba más. La miel quedó sobre la mesa como un recordatorio imposible de ignorar. Cada vez que pasaba junto al frasco, me parecía escuchar la voz de Rosa susurrándome, ahora ya no tienes escapatoria. Y, en efecto, no la tenía. Ella había probado mi piel, había besado mis labios, y ahora me tenía atrapada en una red invisible de deseo y amenaza. Los días que siguieron fueron insoportables. Rosa encontraba cada vez más motivos para acercarse a mí. Si iba a la panadería, ella salía del mostrador para atenderme personalmente. Si pasaba por la plaza, me saludaba con una sonrisa cómplice, cargada de un secreto que solo nosotras dos compartíamos. Y lo peor era que Lucía empezaba a notarlo. Una tarde, Rosa apareció de nuevo en mi puerta. ¿No me invitas a pasar?, preguntó, con una seguridad que me desarmó. La dejé entrar, aunque mi corazón me gritaba que no debía hacerlo. Se sentó en mi cocina como si fuera su casa. Traía consigo un pañuelo con quesos frescos. Un obsequio, para endulzarnos la tarde, dijo, con una sonrisa peligrosa. Yo intenté mantener las distancias, pero ella se levantó, se acercó a mí y me tomó del rostro con ambas manos. No pongas esa cara, susurró. Te vi con Lucía más de una vez. ¿Crees que no me doy cuenta? Yo también quiero un poco de lo que le das a ella. Me besó otra vez, sin darme tiempo a reaccionar. Su boca era demandante, ansiosa, cargada de un poder que me oprimía y me excitaba al mismo tiempo. Sentí que mis piernas se debilitaban, que la resistencia se deshacía como azúcar en agua. Si no vienes conmigo cuando yo te lo pida, añadió contra mis labios, hablaré. Y no solo con tu marido, también con el suyo. Su amenaza me atravesó como un cuchillo. Me quedé sin aire, temblando. Ella sonrió satisfecha, como una gata que acababa de acorralar a su presa. Pero no tienes de qué preocuparte, añadió, bajando la voz. Lo único que quiero es disfrutarte. Esa misma tarde me arrastró a mi propia habitación. Yo sabía que debía detenerla, que aquello era una trampa,
pero mi cuerpo, traidor, se encendió de nuevo. La fuerza con la que me tomó, la forma en que me dominaba, era distinta a Lucía. Rosa no buscaba ternura, buscaba posesión. Y en esa posesión, encontré un placer oscuro que me arrancó gemidos ahogados entre las sábanas. Cuando el clímax me sacudió, ella rió suavemente, acariciándome el cabello. Eso es, murmuró. Ahora eres mía también. Se marchó dejándome con las piernas temblorosas y el corazón desbocado. Yo me tumbé en la cama, con lágrimas en los ojos, incapaz de distinguir si eran de miedo, de placer o de ambas cosas mezcladas. Esa noche, Lucía vino a buscarme. Apenas me vio, supo que algo había ocurrido. ¿Qué te pasa?, preguntó, tomando mis manos. Yo no pude mirarla a los ojos. Rosa, susurré. Lucía palideció. Se levantó de golpe, recorriendo la habitación con pasos nerviosos. Lo sabía, murmuró. Siempre supe que ella no se quedaría callada. Me abrazó, temblando. Tenemos que ser más cuidadosas que nunca, dijo, pero en su voz había un hilo de desesperación. Yo cerré los ojos, sintiendo que el laberinto en el que me había metido no tenía salida. Y, sin embargo, dentro de mí ardía todavía el recuerdo de la boca de Rosa, de su amenaza convertida en deseo. Rosa ya no se conformaba con insinuaciones ni visitas casuales. Había cruzado una línea y lo sabía. Yo también lo sabía. Cada vez que escuchaba su voz en la calle o sus pasos acercándose a mi puerta, el corazón me latía desbocado, no solo por miedo, sino por ese deseo oscuro que había despertado en mí. Ella jugaba con ese doble filo, consciente de que me tenía atrapada. Una mañana, me sorprendió en el mercado. Yo estaba eligiendo tomates cuando la sentí detrás, demasiado cerca. Su aliento me rozó el cuello mientras susurraba. Hoy me esperas en tu casa, y no me hagas ir a buscarte yo misma. Me quedé helada, con los tomates en las manos. Intenté girarme, pero ella ya se había alejado, saludando a las vecinas con su sonrisa habitual, como si no hubiera dicho nada. Nadie podía imaginar que, detrás de esa fachada amable, había una Rosa que me dominaba en silencio. Cuando llegó la tarde, la encontré esperándome en la cocina. No sé cómo entró. Tal vez con ayuda de alguien, tal vez había aprendido a forzar mi puerta, o quizás simplemente el pueblo entero le abría paso sin hacer preguntas. Sabía que vendrías, me dijo, sentándose en mi silla como si fuera la dueña de la casa. Yo intenté hablar, pero me cortó con un gesto de la mano. No necesito tus palabras, solo tu cuerpo. Se levantó y me tomó de la barbilla, obligándome a mirarla a los ojos. En su mirada no había ternura, solo fuego y control. Me besó con fuerza, arrancándome un gemido que no quise dejar escapar. Sus manos bajaron por mi cintura, firmes, posesivas. Yo intenté resistirme, pero pronto mi cuerpo volvió a traicionarme, encendiéndose bajo sus caricias. Me empujó contra la mesa de la cocina, la misma donde mi esposo comía cada noche. El contraste me mareó, lo cotidiano mezclado con lo prohibido, el miedo mezclado con el placer. Rosa lo sabía, y disfrutaba de cada segundo. ¿Ves lo fácil que es?, susurró, mientras sus labios descendían por mi cuello. Tú me deseas tanto como a Lucía, aunque no lo quieras admitir. La intensidad de sus caricias me arrancaba suspiros que yo intentaba ahogar contra el mantel. Cada roce suyo era un recordatorio de que no tenía escapatoria. El clímax llegó con violencia, como una sacudida que me dejó sin aliento. Apreté los dientes, intentando no gritar, mientras mis piernas temblaban contra la mesa. Ella me sostuvo, riendo suavemente, acariciándome el rostro con una dulzura fingida que solo aumentaba mi confusión. Eso es, murmuró. Eres mía, lo quieras o no. Se apartó despacio, se acomodó el vestido y me miró con una sonrisa victoriosa. Recuerda, yo puedo ser tu mejor secreto, o tu peor enemiga. Tú decides. Y se marchó, dejando la miel de la vez anterior aún en la repisa, como un símbolo de su poder sobre mí. Esa noche no pude dormir. Mi esposo roncaba tranquilo a mi lado,
ajeno a todo. Yo, en cambio, repasaba cada instante en mi mente, las amenazas de Rosa, su control, la forma en que había tomado mi cuerpo como si me perteneciera. Y lo más perturbador era que, en medio del miedo, había sentido placer. Lucía vino al día siguiente. Apenas me vio, supo lo que había ocurrido. «Ha vuelto a tocarte, ¿verdad?», preguntó, con la voz quebrada. No pude negarlo. Ella me tomó de las manos, con lágrimas en los ojos. «No podemos dejar que siga controlándote. Tenemos que hacer algo». Pero yo no sabía qué hacer. Estaba atrapada en una red de deseo y chantaje que se apretaba más cada día. Y lo peor era que, en el fondo, una parte de mí no quería soltarla. El aire del pueblo estaba más pesado que nunca. Los rumores corrían como viento entre las casas, y aunque nadie decía mi nombre, yo sentía que las miradas se clavaban en mi espalda cada vez que salía a la plaza. Pero lo peor no era el murmullo invisible de las vecinas, sino la certeza de que Rosa tenía en sus manos la llave de mi secreto. Ella lo sabía y lo usaba como un arma. Lucía estaba cada vez más inquieta. Su rostro ya no brillaba con la calma de antes, sino con una sombra de celos y miedo. Una tarde, se presentó en mi casa con lágrimas en los ojos. «No soporto más esto», me dijo. «La forma en que Rosa te mira, la forma en que aparece en tu puerta. Ella sabe demasiado, y yo siento que te está robando de mí». La abracé, intentando calmarla, pero no tuve tiempo de decir nada más. La puerta golpeó y, sin esperar invitación, Rosa entró con su paso seguro y esa sonrisa que me helaba la sangre. «Qué coincidencia», dijo, mirándonos a las dos. Justo a las dos juntas. El silencio fue un cuchillo. Lucía se puso de pie, con el rostro encendido de rabia. «¿Qué quieres, Rosa?» «Lo mismo que ustedes», respondió ella con calma. «Un poco de fuego, un poco de piel, un poco de lo que esconden tanto». Lucía la enfrentó, pero Rosa se acercó sin miedo. La tensión era insoportable, yo, entre las dos, temblando, sintiendo que todo podía estallar. Y estalló. Rosa me tomó del brazo y me atrajo hacia ella, besándome con fuerza. Lucía, en un arranque de celos, intentó apartarla, pero sus manos también terminaron buscándome. En un instante, las tres estábamos enredadas en un torbellino de labios, manos y suspiros. Era un triángulo imposible, cargado de deseo y de rivalidad. Rosa dominaba, segura, con sus besos posesivos y su risa suave. Lucía temblaba, dividida entre la furia y la pasión, pero sus caricias eran las más tiernas, las que me hacían estremecer de un modo distinto. Yo, atrapada entre ambas, sentía que mi cuerpo se rompía en mil pedazos de placer y miedo. Nos dejamos caer sobre la cama. Las sábanas se arrugaron bajo nuestros cuerpos entrelazados. Rosa me besaba el cuello mientras Lucía acariciaba mis muslos, y yo gemía, incapaz de distinguir dónde empezaba una y terminaba la otra. Era una mezcla embriagadora de suavidad y fuerza, de ternura y dominio. El clímax me llegó en oleadas, una tras otra, mientras ellas competían en darme más, en reclamarme para sí. Mi cuerpo vibraba bajo su doble atención, mis gritos ahogados llenaban la habitación. Cuando por fin quedamos exhaustas, el silencio fue más pesado que nunca. Rosa sonrió, victoriosa. «Ahora ya no hay secretos entre nosotras», murmuró, acariciando mi rostro. Lucía, en cambio, se apartó, con los ojos húmedos. «Esto no puede continuar así», susurró. Y en ese momento entendí que mi vida había llegado a un punto de no retorno. Ya no era solo una mujer que traicionaba a su esposo, era una mujer atrapada en una red de pasiones cruzadas, donde cada encuentro podía ser el último antes de que todo se derrumbara. Si este relato te gustó, te invito a suscribirte para no perderte las próximas historias intensas, llenas de secretos, deseo y pasiones prohibidas.